El momento en que me perdí a mí misma, no sé por dónde empezar, pero supongo que todo comenzó cuando dejé de escucharme. Tenía 25 años. Estaba casada con un hombre al que quería mucho, pero no era feliz. No era infelicidad absoluta, sino más bien esa sensación constante de vacío, como si estuviera caminando sobre arena movediza y cada paso me hundiera más. Por fuera, todo parecía perfecto. Un trabajo estable, una casa bonita, viajes ocasionales, amigos que admiraban, nuestra relación, pero por dentro, yo gritaba en silencio. La primera vez que lloré sola en el baño fue porque no sabía quién era, literalmente. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era como si hubiera construido una vida, entera basada en las expectativas de los demás, y ahora me encontraba sin identidad propia. Y lo peor es que nadie podía verlo. La máscara que usaba todos los días durante meses. Seguí fingiendo. Ponía la mejor cara posible en cada reunión familiar. Respondía con alegría a los mensajes de mis amigas. Incluso reía cuando él hacía uno de sus chistes típicos. Pero todo era una actuación. Cada noche, después de cenar, me encerraba en el baño solo para respirar un poco sin sentirme observada. No era una persona triste, ni tampoco deprimida, al menos no del modo que se espera. Era más bien como si estuviera desconectada de mi propia existencia. Trataba de convencerme de que todo estaba bien. Esto es normal, me decía. Todas pasamos por momentos así. Pero no era normal. Yo nunca había sido así. Antes tenía metas claras. Soñaba con escribir un libro, viajar sola por Sudamérica, vivir en París durante un año. Ahora, ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mí. Todo giraba en torno a mantener las apariencias. El derrumbe inevitable, un viernes cualquiera, mientras preparaba la cena, simplemente me detuve. Estaba cortando cebolla, pero de repente solté el cuchillo y me senté en el suelo. No lloré, no grité. Simplemente me quedé allí, mirando el techo como si alguien fuera a darme una respuesta. Fue en ese momento cuando entendí que no podía seguir así. No era justo para mí ni para él. Me di cuenta de que no estaba siendo honesta con nadie, ni siquiera conmigo misma. Cuando él llegó del trabajo, le dije que necesitábamos hablar. No recuerdo exactamente qué palabras usé, solo sé que fueron sinceras. Le dije que ya no me reconocía, que no sabía si aún lo quería, o si solo me aferraba a la comodidad de su presencia. Él intentó consolarme. Dijo que podíamos buscar ayuda, que juntos podríamos resolverlo. Pero no era algo que pudiera arreglarse con consejos de pareja o terapia. Era yo. O mejor dicho, era la ausencia de mí. Tomar una decisión dolorosa esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando en todas las decisiones que me habían llevado hasta ese punto. Recordé cómo había dejado de perseguir mis sueños para adaptarme a un camino que no era el mío. Recordé las veces que dije sí cuando quería decir no, las oportunidades que dejé pasar por temor a fallarle a alguien más. Y entonces tomé una decisión. Necesitaba alejarme, de todo. De él, de la casa, de la rutina. Necesitaba encontrar otra vez a la persona que fui antes de perderme. Le dije que me iba. No sabía a dónde, no tenía planes ni seguridad financiera, solo una mochila, algo de dinero ahorrado y la determinación de reconstruirme desde cero. Él trató de detenerme, me preguntó si había alguien más, si ya no lo quería. Pero no, era eso. Era simplemente que ya no podía seguir viviendo una mentira. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí un peso enorme levantarse de mi pecho, pero también sentí miedo, un miedo inmenso al vacío, a lo desconocido, a fracasar en el intento. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también sentí esperanza. Reconstruyendo desde cero, mudé a un pequeño apartamento en otra ciudad, donde nadie me conocía y donde no tenía obligaciones más allá de sobrevivir. Al principio fue difícil. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Trabajaba en un café cerca de mi edificio y pasaba las tardes escribiendo en una libreta que llevaba siempre conmigo. Eran párrafos inconexos, ideas sueltas, fragmentos de emociones que no había tenido, espacio para expresar. Poco a poco, empecé a entender qué había pasado. Había estado tan ocupada cumpliendo con las expectativas de los demás que olvidé lo que realmente quería. Había sacrificado mis sueños por la tranquilidad de no decepcionar a nadie. Y al hacerlo, me había traicionado a mí misma. Volver a conectarme conmigo no fue fácil.
Hubo noches en que me sentía completamente perdida, otras en que me odiaba por haber permitido que llegara a ese punto. Pero también hubo momentos de descubrimiento, de pequeñas victorias, como cuando decidí inscribirme en un taller de escritura online, o cuando compré un boleto de tren para visitar una ciudad que siempre quise conocer. Pequeñas acciones que me recordaron que aún tenía voz, que aún podía tomar decisiones por mí misma. Lo que aprendí al volver a encontrarme. Con el tiempo, entendí que no había una única causa detrás de mi pérdida. Fue una acumulación de pequeños sacrificios, de decisiones tomadas por complacer a otros, de oportunidades ignoradas por temor al fracaso. Pero también aprendí que no era tarde, que aunque había perdido años de mi vida siguiendo un camino equivocado, todavía tenía tiempo para construir otro. El proceso no fue lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda, días en los que extrañaba la comodidad de antes. Pero lo más importante es que aprendí a escuchar mis propias necesidades, a dejar de justificar mis errores y aceptarlos como parte de mi crecimiento. A entender que no tengo que ser perfecta, que está bien no tener todas las respuestas, que lo único que importa es seguir buscándolas. Hoy, 7 meses después de aquella noche en la cocina, me siento más cerca de quien soy. No estoy completa, no tengo todas las respuestas, pero al menos ahora camino con propósito. Ya no corro hacia algo que no quiero, camino hacia mí. El día en que decidí dejar de fingir. No sé por qué estoy escribiendo esto ahora, pero necesito hacerlo. Hace tiempo que llevo esto dentro y no he tenido el valor de decirlo en voz alta. Hoy me levanté con la cabeza llena de pensamientos que no me dejaban respirar. Así que aquí estoy, confesando algo que cambió mi vida para siempre. Dejé de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad nada lo estaba. Las paredes de mi mundo perfecto empezaron a agrietarse. Hasta hace 2 años. Yo era esa persona que todos admiraban. Tenía un trabajo estable, una relación aparentemente sólida, amigos leales y una vida social activa. Pero cada mañana me miraba al espejo y me preguntaba quién era esa mujer que me devolvía la mirada. No me reconocía. Era como si hubiera estado actuando durante tanto tiempo que ya no sabía cómo ser yo misma. Trataba de convencerme de que era feliz. Tengo todo lo que quería, me repetía. Pero en lugar de sentir gratitud, solo sentía vacío. Me había construido una vida basada en lo que los demás esperaban de mí, no en lo que yo realmente deseaba. Y eso me estaba por dentro. El peso del cumplimiento constante. Siempre fui la hija responsable, la amiga comprensiva, la pareja ideal. Nunca decía que no, nunca me quejaba, siempre tenía una sonrisa lista para repartir. Pero detrás de cada sonrisa había una lágrima guardada. Cada vez que alguien me pedía algo, aceptaba sin dudar, aunque significara sacrificar mis propios sueños. Llegó un punto en el que no podía recordar cuándo fue la última vez que hice algo solo, por mí. Había dejado de leer porque no tenía tiempo. Había abandonado mi proyecto personal de escritura porque era mejor enfocarme en otras cosas. Incluso dejé de viajar sola, algo que antes me llenaba de energía, porque ahora las vacaciones eran para compartir con otros. Pero nadie notaba lo que pasaba dentro de mí. Para ellos yo era fuerte, segura, inspiradora, y eso hacía que fuera aún más difícil admitir que me estaba rompiendo. La grieta se convirtió en un abismo un domingo cualquiera, mientras preparaba el desayuno para 2. Escuché una canción en la radio que me paralizó por completo. Era una letra simple, pero en ese momento resonó tan profundo que me quedé inmóvil, con la tostadora en una mano y el corazón hecho añicos. Era como si alguien estuviera hablando directamente conmigo, diciéndome que ya era hora de parar. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no lo hacía desde hacía años. No fue un llanto dramático ni exagerado, fue un llanto silencioso, cansado, liberador. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. Sentí el dolor de haberme traicionado a mí misma, la frustración de no haber escuchado mis propias señales de alerta, el miedo a enfrentar lo que vendría después. Esa noche, le dije a mi pareja que necesitábamos hablar. Él supo, incluso antes de que dijera algo, que ya no estábamos en el mismo camino. Le conté que me sentía perdida, que no podía seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando en realidad no lo estaba. Le dije que no sabía si podría recuperar lo que alguna vez tuvimos, pero que primero tenía que recuperarme a mí misma. Él trató de entender.
Trató de ayudar. Pero ambos sabíamos que no era algo que pudiera solucionarse con palabras bonitas o promesas vacías. Era algo más profundo. Era yo, perdiéndome entre las expectativas de los demás. Decidí caminar sola a decidir. Irme no fue fácil. Fue una de las decisiones más dolorosas que he tomado. Pero también fue la más liberadora. Dejé atrás un apartamento compartido, una rutina establecida, una red de seguridad emocional. Me mudé a un pequeño estudio en otra parte de la ciudad, donde nadie me conocía y donde no tenía excusas para seguir escapando de mí misma. Al principio fue aterrador. Pasé días enteros sin hablar con nadie. Dormía hasta tarde. No tenía ganas de cocinar, apenas comía. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. Comencé a escribir de nuevo. Encontré talleres online de escritura creativa. Me inscribí en 1901 y allí conocí a personas que compartían mis mismas inquietudes. Volví a leer, a caminar sola por las tardes, a disfrutar de mi propia compañía. Hubo noches en que me sentía completamente perdida, en las que extrañaba tener a alguien al lado, en las que me preguntaba si había cometido un error. Pero también hubo días en los que me descubría sonriendo sin motivo, días en los que me miraba al espejo y reconocía a la mujer que veía reflejada, días en los que entendía que había hecho lo correcto, incluso si dolía. Aprendí a escuchar mi voz interior durante meses. Me dediqué a conocerme otra vez. Revisé viejos diarios. Releí cartas que me había escrito a mí misma en tiempos en los que aún soñaba con cosas simples. Descubrí que había sido yo misma quien había enterrado esos sueños, no las circunstancias. Nadie me había prohibido perseguirlos, simplemente yo había dejado de creer que merecía hacerlo. Aprendí a decir no, a priorizar mis necesidades sin sentir culpa, a entender que no tengo que justificar mis emociones ni mis decisiones ante nadie, que está bien no saber qué sigue, que está bien cambiar de opinión, que está bien no ser perfecta. Y sobre todo aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es necesario. Hoy camino hacia mí ahora. Casi 2 años después de aquel domingo en la cocina, me siento diferente. No soy la misma persona que era antes, ni quiero serlo. He cambiado, evolucionado, sanado. Tengo proyectos personales que antes solo imaginaba. Soy creep regularmente. He publicado artículos que antes solo existían en borradores olvidados. Viajo sola con frecuencia, sin planes definidos, solo siguiendo mi intuición. Sigo teniendo momentos de duda. Sigo sintiendo nostalgia de algunas partes de mi vida pasada. Pero ya no tengo miedo de sentir. Ya no huyo de lo que me duele. Ahora trato de escuchar. Porque hoy sé que la única forma de no perderme otra vez es seguir escuchándome. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando duela. Porque cuando dejas de fingir, empiezas a vivir. Me casé con alguien a quien quería hoy y me desperté con una pregunta que no me deja respirar. ¿Qué habría pasado si hubiera sido valiente? No es una pregunta retórica ni dramática. Es real, y duele. Porque la verdad es que me casé con alguien a quien quería, pero no era el hombre con el que debería haber construido mi vida. Lo hice porque tenía miedo. Miedo al rechazo. Miedo a cumplir 30 y seguir sola. Miedo a decepcionar a los demás. Esta es mi historia. Todo comenzó con buenas intenciones. Él era un buen hombre. De hecho, aún lo es. Amable, trabajador, cariñoso. Nunca me faltó al respeto. Nunca me hizo sentir menos. Pero había algo en mí que siempre supo que no era suficiente, que no estaba completa. Nos conocimos hace más de 10 años. Yo estaba en uno de esos momentos en los que te sientes invencible, recién graduada, con sueños grandes y pocos recursos para alcanzarlos. Él apareció como ese refugio seguro, el tipo de persona que te ofrece estabilidad emocional cuando tú misma te sientes inestable. Al principio todo fue lindo. Salidas tranquilas, conversaciones profundas, esa sensación de pertenecer a alguien. Pero, conforme pasaron los meses, empecé a notar cosas. Cosas pequeñas al principio. Como que no compartíamos las mismas metas ni los mismos intereses. Él soñaba con tener hijos pronto, mientras yo apenas empezaba a descubrir quién era. Pero en lugar de escuchar esa voz interior que me decía, no es él, preferí callarla, convencida de que el amor se podía construir con tiempo, con paciencia, con sacrificio. El miedo guió mis decisiones cuando me propuso matrimonio. Tuve dudas, muchas.
Pero también tenía 29 años y ya empezaba a escuchar frases como «no seas exigente» o «no vas a encontrar mejor». Eso me asustó. No tanto la idea de quedarme sola, sino la de fallar en ser feliz, de no ser capaz de construir algo sólido. Así que acepté. Porque querer no es lo mismo que amar, y yo creía que con eso bastaba. Durante los preparativos del matrimonio, fingí entusiasmo. Sonreí en cada reunión con el pastor, en cada prueba de vestido, en cada cena familiar. Pero por dentro, sentía cómo me alejaba más de mí misma. Era como si estuviera viviendo una vida que no era la mía, actuando el papel de novia perfecta, mientras gritaba en silencio por salir corriendo. El día de la boda, me miré al espejo y no me reconocí. No era el traje, ni el maquillaje, ni siquiera el nervio habitual. Era simplemente que sabía que estaba cometiendo un error. Un error enorme, pero ya no había vuelta atrás. Vivir una mentira disfrazada de felicidad los primeros años fueron tolerables. La rutina nos envolvió como una manta pesada. Despertábamos juntos, cenábamos juntos, dormíamos juntos, pero estábamos solos. Había afecto, sí, pero no conexión, no chispa, no crecimiento mutuo. Solo dos personas compartiendo espacios sin realmente conocerse. Yo seguía fingiendo. Decía que era feliz. Reía en las fotos familiares. Respondía todo bien cuando me preguntaban cómo iba el matrimonio. Pero por dentro me sentía atrapada. Cada vez que pensaba en hablar, en decir lo que sentía de verdad, me paralizaba el miedo. Miedo a herirlo. Miedo a quedar mal. Miedo a enfrentar la soledad que tanto temía. Hubo momentos en los que intenté cambiar las cosas. Conversaciones honestas, sugerencias para hacer algo nuevo juntos. Pero él no entendía. Para él, todo estaba bien. Teníamos casa, trabajo, salud. ¿Qué más necesitábamos? Y ahí fue cuando supe que no íbamos a ningún lado. Porque aunque yo quería mejorar las cosas, él no entendía que algo estaba roto. Tomar la decisión más difícil de mi vida llegó. Un punto en el que ya no podía seguir mintiéndome. Ni a mí ni a él. Una noche, después de otra cena en silencio, le dije que necesitábamos hablar. No fue fácil. Lloré. Él también. Me preguntó qué había hecho mal. Le dije que no había nada mal hecho, que tal vez solo no éramos compatibles, que yo no sabía cómo explicarlo, pero que necesitaba irme. No hubo gritos, no hubo dramas. Solo un abrazo largo, cargado de tristeza y resignación. Él entendió. O al menos, fingió hacerlo. Y aunque me dolía dejar a alguien que siempre me había tratado bien, sabía que no podía seguir viviendo así. Esa noche empacamos algunas cajas. Le pedí perdón tantas veces que dejé de contar. Le dije que no merecía esto, que algún día encontraría a alguien que lo amara de verdad. Y mientras decía esas palabras, lloraba por él, por mí, por lo que pudimos haber sido si yo hubiera sido más honesta antes. Reconstruirme desde cero, volver a estar sola fue duro. Al principio, extrañaba la compañía. Extrañaba que alguien me deseara buenas noches todas las noches, que hubiera alguien esperándome en casa. Pero con el tiempo, aprendí a disfrutar de mi propia presencia, a escucharme otra vez, a recordar quién era antes de convertirme en esposa. Aprendí a priorizar mis necesidades sin sentir culpa. Volví a escribir, a viajar sola, a explorar cosas nuevas. Encontré talleres creativos, conocí gente que me inspiró a seguir adelante. Empezaba a reconstruirme, poco a poco, pieza por pieza. Hubo días en los que me sentía completamente perdida, días en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero también hubo otros en los que me miraba al espejo y me gustaba lo que veía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía auténtica, real. Lo que aprendí sobre el amor y el miedo. Lo más importante que aprendí es que el miedo no debe guiar nuestras decisiones. No podemos tomar caminos solo por evitar el dolor, porque a veces el dolor inevitable viene igual, pero con arrepentimiento incluido. También aprendí que el amor no es suficiente. Hay que quererse, sí, pero también hay que elegirse todos los días. Y si no hay admiración, si no hay crecimiento, si no hay respeto por los sueños individuales, no importa cuánto te esfuerces, no va a funcionar. Me doy permiso ahora para no tener todas las respuestas, para no saber qué sigue, para no apurarme en encontrar a alguien nuevo,
Porque primero tengo que aprender a ser feliz sola, a no depender de nadie más para sentirme completa. Porque hoy sé que no hay peor soledad que vivir junto a alguien que no te hace sentir en casa. Me convertí en la persona que odiaba solo para ser aceptada hoy. Mientras me miraba al espejo, sentí una punzada de vergüenza tan fuerte que me dieron ganas de llorar. No por mi apariencia ni por algo físico, sino por lo que representaba esa imagen. Una versión de mí que no reconozco. Una persona falsa, construida a base de mentiras sociales, de comentarios cuidadosamente medidos, de opiniones acomodadas para encajar. Y aunque suene dramático, te juro que es verdad. Me convertí en alguien que odiaba solo para ser querida. Todo empezó con el miedo a no pertenecer. Desde pequeña fui sensible a la opinión de los demás. No era inseguridad, era más bien una necesidad interna de ser aceptada. Siempre quise formar parte del grupo, tener amigos, sentirme valorada. Pero conforme crecía, esa necesidad se fue volviendo obsesiva. Comencé a cambiar pequeñas cosas de mí para caer mejor. Mis gustos, mis bromas, incluso mi forma de vestir. Al principio eran detalles insignificantes. Luego, ya no tanto. En la universidad, todo se intensificó. Estaba rodeada de personas, increíbles, talentosas, carismáticas, gente que tenía claro quién era y qué quería. Yo, en cambio, solo quería ser como ellas. Así que hice lo que siempre había hecho. Fingí, me adapté. Aprendí qué decir para parecer interesante. ¿Qué temas evitar para no incomodar? Cuándo reír, cuándo callar, cómo actuar. Era buena en eso. Tan buena, que incluso yo misma llegué a creer que esa era mi verdadera personalidad. Pero no lo era. La traición más grande fue contra mí misma durante años. Me convencí de que estaba bien, que adaptarse era parte de la vida social, que todos hacían ajustes para encajar. Pero hubo momentos en los que me descubrí evitando hablar de ciertos temas, porque no sabía qué pensar de verdad. Hubo veces en las que escuchaba conversaciones profundas y no podía participar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no recordaba qué pensaba de verdad sobre nada. Una noche, durante una reunión con amigas cercanas, me preguntaron si seguía leyendo poesía. Me quedé en silencio. Hacía meses que no leía nada. Incluso había donado mis libros favoritos. No porque ya no me gustaran, sino porque nadie más los leía y no quería parecer rara. Les dije que sí, que seguía leyendo, pero mentí. Y mientras sonreía, sentí un vacío enorme dentro de mí. No era solo que hubiera perdido mis gustos, era que había perdido mi voz. El punto de quiebre llegó sin avisar. Sucedió en una tarde cualquiera, mientras caminaba sola de regreso a casa. Escuchaba música, como siempre, y de repente sonó una canción que solía cantar cuando era adolescente. Una de esas melodías que te transportan a otro momento. Y en ese instante, me detuve en medio de la calle. Era yo, o al menos era quien fui antes de cambiar tanto para complacer a otros. Me di cuenta de que ya no hablaba como antes. No escribía, no dibujaba, no soñaba en voz alta. Había enterrado a la chica creativa, sensible, curiosa, porque no era popular, porque no era cool, y entonces me senté en una banca y lloré. No fue un llanto dramático, fue uno de esos llantos cansados, de alguien que lleva años corriendo en círculos y por fin se detiene a respirar. Tomé distancia para recuperarme. Decidí hacer un receso. No solo de ciertas personas, sino de la vida que había construido. Dejé de forzar conversaciones. Dejé de asistir a eventos donde no me sentía cómoda. Empecé a cancelar planes si no tenía ganas. Fue difícil al principio. Algunos notaron el cambio. Otros me confrontaron. Uno incluso me dijo, ¿por qué estás actuando así últimamente? Antes eras más divertida. Eso me dolió. Porque entendí que divertida era solo otra palabra para fingiendo ser quien no soy. Me mudé sola a un apartamento pequeño, lejos del bullicio social. Necesitaba espacio para volver a encontrarme. En ese lugar, comencé a escribir. No para publicar, no para compartir, solo para mí. Volví a leer poesía. Compré libros que antes había dejado atrás. Pinté, dibujé. Cosas simples que me hicieron sentir viva otra vez. Hubo días en los que me sentía completamente perdida. En los que extrañaba la compañía. En los que me preguntaba si estaba siendo egoísta. Pero también hubo otros en los que me descubría sonriendo sin motivo, sintiéndome auténtica por primera vez en mucho tiempo. Lo que aprendí al volver a escuchar mi voz
Aprendí que la aceptación externa no vale nada si no viene acompañada de autoaceptación, que no puedes construir relaciones genuinas si no eres tú mismo, que está bien no gustarle a todos, que es valiente decir lo que piensas, aunque sea diferente, que hay belleza en ser imperfecto. También aprendí que no es tarde para recuperar lo que perdiste. Puedes reconstruirte, pieza por pieza. Puedes aprender otra vez a soñar, a crear, a expresarte. Puedes perdonarte por haber sido débil, por haber preferido la aprobación a la honestidad. Hoy, después de varios años, sigo teniendo días en los que me cuesta ser yo misma. Pero ahora sé que está bien, que no tengo que justificar mis emociones, ni mis decisiones, que puedo equivocarme y seguir siendo valiosa, que puedo cambiar de opinión, que puedo no saber qué sigue y aún así seguir adelante. Porque hoy, por fin, estoy intentando vivir para mí. No para encajar, no para ser aceptada, sino para sentirme completa.